Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo video sobre el tema de MySQL a través de consola. Quien les habla y les acompaña, mi nombre es Ramiro Aldana España. Perfecto amigos, en el primer video estábamos hablando de y aprendimos cómo crear la base de datos, cómo crear sus atributos, ¿cierto? Sus entidades y sus atributos y declarar la llave primaria pues en cada tabla o en cada entidad, porque es lo mismo. Entonces, en esta ocasión vamos a seguir trabajando en esto. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la conexión de estas dos entidades que creamos para hacer un cruce de datos. Vamos a insertar datos y hacer el cruce de datos entre esos dos. Lo primero que vamos a hacer, ya ingresé a MySQL, ya estoy utilizando la base de datos que creamos, que fue educación. Y vamos a hacer un show table para mirar qué tablas es la que creamos. Con show table me muestra qué tablas creé en educación. Entonces, tablas en educación sería alumno y colegio. Creamos esas dos tablas o esas dos entidades. Ahora con el DEX alumno, por ejemplo, me escribí mal. DEX alumno. Bien. Con el DEX alumno lo que muestro es la estructura de esa tabla. Lo mismo vamos a hacer con el colegio, DEX colegio. Perfecto. Entonces tenemos la estructura de alumno y la estructura de colegio. Mi tabla con sus columnas o atributos se le conocen, sino que lo hagamos en ese contexto, tablas, para que sea más claro cómo es que funciona esto. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer la conexión de estas dos entidades. Tenemos la entidad alumno y la entidad colegio. ¿Cómo irán relacionadas estas dos entidades? Es decir, si van a manejar una relación de uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, muchos a muchos. Vamos aquí en bloc de notas. Existen las relaciones de uno a uno. ¿Qué es la relación de uno a uno? Es decir, en este caso sería colegio, o alumno sería que un colegio puede tener un alumno. Si la relación va a ser de colegio a alumno, vamos a hacerlo así, de colegio a alumno. Sí, vamos a hacer relación, o sea, colegio a alumno. Entonces, si sería de uno a uno, sería un colegio, un alumno. Si sería de uno a muchos, querría decir que un colegio, muchos alumnos. O sea, un colegio puede tener muchos alumnos. Si fuera de muchos a uno, querría decir que muchos colegios pueden tener un alumno. Y si fuera de muchos a muchos, sería muchos colegios pueden tener muchos alumnos. Ahí serían las relaciones. Uno a uno, uno a muchos, muchos a uno o de muchos a muchos. En el caso de colegio-alumno, ¿cuál sería la relación que utilizaríamos? El uno a uno descartado por completo, es decir, un colegio, por cada colegio un alumno, y lógico. La más obvia sería la siguiente, un alumno de un colegio, muchos alumnos. Esa sería la correcta. Es decir, claro, por cada colegio va a tener un listado gigante de alumnos. O sea, un colegio puede tener muchos alumnos. No podemos decir que muchos colegios, o sea, pueden tener un alumno. O sea, esto quiere decir que un alumno estudiaría en muchos colegios. Entonces, no, sería pues ilógico. Aunque esto depende mucho también de la regla de negocio, depende de lo que nos coloquen a hacer. Y de muchos a muchos. Esta, pues, quiere decir que en muchos colegios, pueden estudiar muchos alumnos. Sería una relación también válida, pero hay que utilizarla solamente cuando sea estrictamente necesario.
si se puede sacar con el uno a muchos, pues suena perfecto, porque es que con el muchos a muchos nos implica crear una llave, una clase, una entidad, una tabla intermedia para hacer la conexión. Entonces, de muchos a muchos solamente es cuando realmente se necesita. Entonces no hay que abusar porque podríamos decir, no, pues entonces declaremos todos de muchos a muchos, ¿sí? Muchos alumnos, muchos colegios. No, es lo lógico y lo correcto es como se ve un colegio, muchos alumnos. Entonces vamos a manejar esta relación. Uno a muchos. Bien, uno a muchos sería un colegio, muchos alumnos. ¿Cómo va a ser esta relación? Debemos mirar dónde se va a compartir la información. Es decir, dónde va a ir la llave foránea. La llave foránea iría donde se va a compartir, o sea, donde se va a encontrar la información. En el caso de uno a muchos, pues sería en el lado de muchos. ¿Por qué? Si yo muestro mi tabla de estudiantes, de alumnos, me saldría, por ejemplo, nombre de Pepito. Pepito era el nombre del alumno, apellido, no sé, algo así, por ejemplo. Edad, 15 años, me mostraría el grado, por ejemplo, sexto. Y me tendría que mostrar también a qué colegio pertenece. Entonces, si que en alumno tiene que ir colegio. O sea, aquí tiene que ir una llave foránea donde yo voy a pasar la información de colegio acá dependiendo del alumno. Vamos a pasar esto en práctica para que no se confundan. Bueno, vamos a hacer la conexión. Primero vamos a crear un nuevo campo en alumno. Vuelvo repito, porque en alumno vamos a compartir la información. Aquí vamos a crear la llave foránea. En el lado de muchos vamos a crear la llave foránea. Vamos a crear un nuevo campo. ¿Cómo crear un nuevo campo ya después de echar estructura? ¿Recuerdan cuando hicimos la estructura? Le dimos create table, nombre, por ejemplo, alumno. Abrimos paréntesis y comenzamos a pasar los atributos. Ahora, ¿cómo hacerlo ya una vez creada mi tabla? Para esto vamos a utilizar el alter table. Colocamos el nombre de la tabla, alumno, le damos add, que significa agregar, y escribimos el nuevo campo. Va a ser la llave foránea. Por recomendación, ojalá tenga el mismo nombre pues de la llave primaria, o sea, porque aquí, o sea, en alumno va a pasar la información de colegio. La información de colegio se maneja a través del ID colegio. Entonces, ID colegio, es decir, este llave primaria pasaría a ser llave foránea en el lado de muchos. Ahí pasaría a ser la llave foránea. Entonces, ID colegio, colocamos igualmente lo mismo, es de tipo entero. De tipo entero y es not null. No. Punto y coma. Y afectado. Si ahora le damos un dex a alumno, como puede ver, en alumno ya me aparece el ID colegio. ¿Por qué? Porque a cada alumno le va a agregar un colegio. Cada alumno le agrega un colegio, porque cada alumno va a tener un colegio que puede ser el mismo, porque un colegio puede tener muchos alumnos. Ven ya cómo va tomando lógica las cosas. Entonces, por eso aquí se coloca el ID colegio. Esto va a ser la llave foránea. ¿Por qué? ¿Por qué llave foránea? Porque aquí se va a pasar con este se va a hacer conexión a colegio. Se coloca el mismo nombre de la llave primaria y llave foránea para tener claro a dónde pertenece o dónde está esa llave primaria y llave foránea. Se puede llamar diferente, pero entonces en el momento de hacer la conexión, hacer la restricción, hay que tener cuidado y llamarla tal como está. Entonces, si colocamos el mismo nombre, pues vamos a tener menos inconvenientes, vamos a tener menos tendencia a la equivocación. Y va a ser más claro. Yo sé, ID colegio, esta es la llave primaria de colegio. Claro, ¿cierto? Entonces, ya al ver creado el campo aquí, esto lo vamos a convertir en llave foránea, el ID colegio. ¿Cómo lo creamos? La sentencia alter table, es decir, vamos a modificar la tabla que alumno,
a modificar la tabla alumno. Vamos a agregar un constraint, que sería como la restricción que se va a hacer, la construcción de la restricción, que se va a llamar fk, por ejemplo, alumno colegio. Esto es de foreign. Ok, hasta ahí explico. Estoy diciendo, modifíqueme la tabla alumno, ¿cierto? O sea, tome la tabla alumno y vamos a modificarla. Agrégueme un constraint, es decir, es como la restricción o la conexión de la llave foránea. Esta conexión de colegio y alumno, voy a colocar aquí. Tal vez para los que hayan creado en modelado por diseño, pues se dan cuenta cómo funciona. Vamos a ver si aquí abro más bien el Power Designer para que miren cómo funciona y no vaya a haber confusiones en este tema. Que quede claro qué es lo que se está haciendo, por qué ese constraint y a qué hace referencia ese constraint. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a abrir aquí, vamos a crear un modelo, vamos a cerrar acá, vamos a crear conceptual diagram. Una vez hecho esto, listo, aquí. Entonces vamos a crear las dos entidades. Si lo creáramos por vista, se crea de esa manera, ¿cierto? Pero estamos creándolo en modo ¿qué? Ah, ya, perfecto. Modo consola. La restricción, ¿qué es? Cuando yo conecto estas dos entidades, aquí pues me muestra las relaciones, miren. Ese sería de uno a muchos. Cuando yo conecto esta relación, cuando yo conecto estas dos, esta relación toma un nombre. Es decir, mi entidad 1 va conectada con la entidad 2. O sea, una, por ejemplo, que este fuera colegio. Entonces, colegio, alumno. Un colegio, muchos alumnos. Esto tiene una relación, esta relación toma un nombre, que ese es el constraint. Entonces, ese es el constraint. Ese es el que yo estoy colocando acá como fk alumno colegio. Diciendo, modifíqueme la tabla alumno, o sea, la tabla de muchos, ojo acá también. Se llama la tabla de muchos. Primero la tabla de muchos, al hacerla con la llave foránea, la tabla de muchos. Alter table, la tabla de muchos, que es alumno, agrégueme la restricción fk alumnos, es decir, agregue esta restricción, estamos creando esta restricción acá, este nombre, foreign key, es decir, que va a hacer referencia, a la llave foránea. Le damos aquí enter y aquí entre paréntesis pasamos el atributo de la llave foránea, es decir, la llave foránea que va a ser de alumno, sería ID colegio. Es este. Si yo aquí tuviera otro nombre, por ejemplo ID colegio 2 o bueno, qué sé yo, entonces tendría que colocarlo tal como está acá. Entonces estoy modificando la tabla de muchos primero que todo. Entonces modifique la tabla de muchos, que es alumno, agregue la restricción fk alumno colegio, la llave foránea, foreign key, va a ser ID colegio, esa va a ser la llave foránea. Después de esto, le voy a decir que esto references, es decir, esta llave foránea ID hace referencia a ¿qué? Hace referencia a la tabla colegio. En tabla colegio aquí a la llave primaria ID colegio. Bien, hasta ahí. Entonces estamos modificando la tabla alumno. Vuelvo y repito para que esto quede claro. Agrégueme la restricción fk alumno colegio, que es el nombre de la conexión, es decir, el nombre de esta conexión que se hace entre entidades. Se hace una conexión así, por forma gráfica se mira así. Y esta conexión pues tiene un nombre, miren, relación shift 1. Entonces yo aquí esa relación le coloco fk alumno colegio para que haga la conexión, es decir, está conectando esta tabla donde la llave foránea es ID colegio, que hace referencia a cuál tabla, a colegio, es decir, conecta a través de la llave primaria ID colegio, es decir, esta y esta colegio y alumno hicieron la relación, se conectaron y la conexión se hace a través de la llave primaria ID colegio y la llave foránea que se llama ID colegio en la tabla de muchos. Después de esto le vamos a decir que onUpdate cascade onDelete restrict.
¿Qué es esto? Diciéndome que para esta relación que hice, cuando actualice datos, actualizo en cascada. Es decir, actualizo acá, actualíceme acá de una vez. Pero para borrar si hay una restricción, es decir, yo no voy a poder borrar fácilmente esas llaves foráneas, ni datos que tengan compartidos. Es decir, si ya tengo la conexión y están compartiendo datos, el alumno está compartiendo datos con esta tabla, pues la eliminación va a ser un poco más complicado. Tendría que primero quitar esa llave foránea porque la estoy colocando como restringida. Esto es un tipo como de seguridad para de pronto al momento de borrar no vaya y la embarre, porque qué tal que necesite borrar, por ejemplo, un alumno y como la tengo en cascada, es decir, que se borra también al otro lado, pues imagínense, que borraron aquí un alumno y que hace referencia a un colegio, que tal que aquí me borre el colegio, entonces se me borraría, bueno, se me dañaría esa base de datos. Entonces hay que tener cuidado con eso. ID colegio, no te cascade, on delete restrict. Le doy enter y como pueden ver, ya fue afectada. Entonces de esa manera creé mi restricción y llave foránea. Si yo le doy un dex a alumno, como pueden ver, acá me aparecía como mul, es decir, ID colegio es llave foránea. Y le doy a dex alumno de colegio. Primary key. Entonces, ID colegio de primaria aquí es llave foránea. Y a través de esto vamos a hacer las conexiones. Ya se van a dar cuenta cómo funciona. Una vez creada esta estructura y que estas conexiones ya de primaria y foránea, vamos a insertar datos. Ya hasta ahí ya tenemos su estructura hecha, primarias y todo eso. Vamos a insertar datos a cada tabla. Como la conexión está de uno a muchos, yo tengo que ingresar primero datos en el lado de uno. Porque es que si voy a ingresar datos en el lado de muchos, aquí ya me está pidiendo que yo ingrese un ID colegio que es llave foránea. Es decir, ya tiene que existir colegios en esta tabla para yo poder aquí referenciarlo. Porque si yo quiero referenciar que el ID colegio 1, por ejemplo, y pero aquí va aquí, como se conexión acá y eso está vacío, pues me va a botar error inmediatamente. Entonces, primero ingresamos datos en el lado de la tabla de 1. Entonces, vamos a ingresar datos en colegio. Para eso utilizamos el insert into. Dice, insérteme into el nombre de la tabla colegio. Insert into colegio. Haremos paréntesis. Vamos a hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de la primera forma. Pasándole los nombres de mis atributos. Es decir, insérteme en la tabla colegios, en el ID colegio, coma, nombre colegio, coma, ciudad colegio. Los mismos nombres de acá. Tienen que ser exactos. Cerramos paréntesis. Le doy values, o sea, valores. Y aquí entre paréntesis le paso los valores. Tengo que pasarle los valores en el orden que estoy mandándolos acá. Insérteme en la tabla colegio para el atributo ID colegio, nombre colegio, ciudad colegio, los siguientes valores. Entonces, tengo que ir en este orden. El ID colegio. ¿El ID colegio qué es? Es un dato de tipo entero, es decir, tiene que ser numérico. Como es numérico, va sin comillas y sin nada. Entonces, por ejemplo, y no tiene que ser máximo 11. O sea, es máximo 11. De tipo bajo cualquiera. Entonces, vamos a ingresar que sea 111. Por ejemplo, se va a hacer la identificación del colegio, del siguiente colegio. Entonces, sigue nombre. Nombre para ese colegio. Por ejemplo, presentación. Se llama el colegio. Como es nombre, el bar chart, eso tiene que ir en comillas simples. Coma, le pasa el siguiente valor, ciudad. Ponemos aquí ciudad. Neiva, también en comillas simples porque es bar chart. Cerramos paréntesis, punto y coma, lo doy enter. Listo, afectado, miren, me sale afectado, creo que hay un error afectado. Es decir, por aquí, ya, que me afectó, pero había escrito por acá otro paréntesis, entonces estaba viendo aquí que cerrara.
pero ven aquí ya que insertando, es así, insert into, nombre de la tabla, entre paréntesis paso los atributos, ID colegio, nombre colegio, ciudad colegio, cierro paréntesis, y le paso los valores se lo paso en el orden que mandé aquí, entonces mando el ID, que es 1, por ejemplo, yo le puse ese coma, nombre, presentación, nombre del colegio, ciudad del colegio, Neiva, cierro, paréntesis y punto y coma, hasta ahí, hasta acá, hasta punto y coma, y le doy enter, automáticamente ya los agarra y los afecta. ¿Cómo mirar yo si quedaron ingresados sus datos? O sea, ¿cómo mirar los datos de una tabla? Vamos a hacer otra consulta. Esta consulta es para mirar qué datos, todo esto son pequeñas consultas, ¿no? Mirar de ex colegio, de alumnos, eso es mirando ahí qué hay. Para mirar los datos, entonces select asterisco from y el nombre de la tabla, si estamos en colegio. ¿Qué le digo con esto? Seleccióneme todo lo que haya en la tabla de colegio, o sea, muéstreme todo lo que haya en esa tabla. Le doy enter y me sale, mira. Sí, ya toma forma aquí mi tabla, ¿sí? Ya ve que es tabla, eso es columna, columna y columna. A lo que yo vaya ingresando, pues eso se va alargando hacia abajo. Entonces tengo allí colegio 11, nombre y colegio presentación, y me dice que la ciudad es Neiva. O sea, quedó bien ingresados los datos. Vamos a hacer otra ingresión. Insert into, también para colegio. Pero vamos a ahorrarnos este tema de acá. Lo que yo hago con esto es que le digo a qué campos voy a ingresar los valores y lo mando en ese orden. Como ven aquí mandé todos los campos. Esto es, por ejemplo, cuando uno tiene valores permite valores nulos, por ejemplo, si ciudad fuera un valor que permitiera valores nulos, pues entonces yo podría omitir este y podría decirle, páseme solamente ID colegio y solamente el nombre colegio y le pasaba los valores y normal, los tomaba, ¿sí? Porque esta permite valores nulos. Esta forma es más cortica, pero debemos conocer bien la estructura de mi tabla. Insert into colegio, y de una vez le digo, le paso los valores, ¿sí ven? No le paso los atributos como dice acá, sino que de una vez voy a valores. Insert into colegio y pásenme los siguientes valores. E inmediatamente le paso los valores en el orden que están en mi tabla. Entonces, ID colegio, entonces 112, por ejemplo, 112. CO la Herrera. Acuérdense en comillas simples. La Herrera. Ciudad Neiva. También comillas simples. Punto y coma. Enter. Y también es afectada. Le pasé los valores tal como están acá. Cuando yo no utilizo esto, es decir, cuando no le paso los atributos, quiere decir que voy a insertarle valores a todos los campos de mi tabla. Si yo omito un campo, me bota error. Así esté permitiendo valores nulos, me bota un error. Porque con esto lo que yo hago es que le voy a pasar valores a todos los campos de mi tabla. Entonces, si damos otra vez select, bueno, con flechita arriba se puede select asterisco from colegio. ¿Sí? Ya tengo otro colegio. Entonces tengo dos colegios. Listo, vamos ahora a ingresarle datos. Vamos a insertar datos en alumno. Vamos a mostrar alumno la estructura. Listo. Entonces insert into alumno valores. Vamos a ingresar los valores inmediatamente. El ID alumno. Entonces colocámosle 1, coma, nombre del alumno, entre comillas simples, Juan, coma, apellido del alumno, Pérez, por ejemplo, coma, edad del alumno, 16 años, como es entero, pues no le pongo comillas, grado del alumno también es entero, esto está haciendo octavo, por ejemplo. Y ID colegio, es decir, a qué colegio pertenece Juan, a qué colegio.
Debo pasarle el ID del colegio al que pertenece. Como pueden ver, acá tengo dos colegios, uno con 111 y 112, 111 y 112. Si Juan pertenece a la presentación, tendría que pasarle 111. Si pertenece a Valle Herrera, entonces le pasaría 112. Vamos a decir que es de la presentación. Cerramos paréntesis, punto y coma, enter. Listo, afectado. Vamos a darle aquí un select asterisco from alumno. Y ahí tengo, ¿qué? Tengo ahí de alumno que es un nombre de alumno que es Juan, apellido Pérez, tiene 16 años, grado de alumno octavo y el ID del colegio es 111. Ya cuando comenzamos a hacer consultas, podemos aquí pasar el nombre del colegio. Para eso es la conexión con la llave foránea. Vamos a agregar otro dato. Insert into alumnos balones. Vamos a ingresar otro que se llame 2. Andrea, por ejemplo. Andrea González. Tiene 17 años. Está en noveno. Y esta pertenece a Laura Herrera. 112. Listo. Le damos un select y ya ahí tenemos otro que es Andrea González, 17 años, grado noveno y pertenece al colegio 112. Vamos a dar hasta ahí. En el siguiente video vamos a continuar. Va a insertar otro dato, puede ser. Y vamos ya a ver si está funcionando la llave foránea. Es decir, vamos a hacer consultas. Entonces nos vemos en el próximo video.